Múltiples culturas alrededor del mundo hablan del tercer ojo y cómo activarlo. Por desgracia, la mayoría de las personas desconocen las capacidades de este tercer ojo latente. Despertar el tercer ojo puede conducir al desarrollo de ciertas habilidades o poderes psíquicos. Si de verdad quieres aprender a cómo activar este centro energético, entonces este vídeo es para ti. Te voy a enseñar 3 ejercicios para despertar tu tercer ojo paso a paso. Coloca la vela al mismo nivel de tus ojos a un brazo de distancia. Utilizaremos un símbolo psíquico. Concéntrate en el centro llamado Brumadia. Mantén tu atención en ese pulso constante. Bienvenidos a la Neurona Inteligente. Suscríbete. Dentro del marco humano se cree que existen 10 portales de la percepción. Los 9 iniciales abarcan el par de ojos, oídos, fosas nasales, boca, ano y órganos sexuales. Estos sirven como vías a través de las cuales los individuos se relacionan con el mundo externo y los aspectos tangibles de la existencia. La 10ª puerta es el tercer ojo, o el Ajna Chakra, como se le llama en sánscrito. Este representa el 10º sentido, la entrada a la fuente de la vida, el santuario interior y guía en el camino espiritual y autorrealización. También conocido como el ojo de la intuición, permite a un buscador despierto percibir eventos tanto en el reino exterior como en el psíquico. A diferencia de la mirada exterior ordinaria, este ojo mira hacia adentro, aunque sigue siendo en gran medida inexplorado y subutilizado por muchos. En esencia, la mayoría de las personas son metafóricamente ciegas y no son conscientes del potencial de este tercer ojo latente. El punto físico del tercer ojo está situado en el centro del cerebro, encima de la columna. Debido a que es difícil acceder directamente a esta área, en las prácticas yógicas existe un punto gatillo superficial asociado, conocido como el Brumadia. Este está ubicado en el centro del entrecejo. Brumadia está directamente conectado con el tercer ojo a través de un pasaje psíquico llamado el Mahanadi. En consecuencia, estimular el Brumadia activa también el tercer ojo. Dado su fácil acceso, utilizaremos este punto para los ejercicios. La glándula pineal es a menudo considerada sinónimo del tercer ojo. Sin embargo, esta visión simplifica demasiado su relación. Esta es una pequeña glándula endocrina ubicada en el centro del cerebro, encargada de producir hormonas como la melatonina, que regulan ritmos biológicos como los ciclos de sueño y vigilia. Las funciones fisiológicas de la glándula pineal han desconcertado a los científicos médicos durante siglos, y su papel exacto aún no se comprende completamente. Se sabe que está influenciado por la luz que entra en los ojos, afectando sus funciones y regulando el sistema nervioso central, influyendo así en el comportamiento humano. Aparte de los ciclos de día y noche, las fases lunares también parecen afectar y tener una influencia sobre esta. La glándula pineal actúa como puerta de entrada a reinos más sutiles de la conciencia, sirviendo como un transductor entre los planos físico y psíquico. Activar la glándula pineal y por tanto despertar el tercer ojo es algo que cualquier persona puede hacer, pero es un proceso que requiere disciplina y práctica. Hay muchas maneras de hacerlo. En este vídeo explicaremos 3 ejercicios. Con el tiempo, esto puede conducir a la manifestación de poderes psíquicos, o siddhis en sánscrito, como por ejemplo la clarividencia y la telepatía. Pero es fundamental no apegarse a estas capacidades, reconociéndolas como obstáculos potenciales en el camino hacia la verdadera sabiduría. Bueno, dicho esto, empecemos con los 3 ejercicios. Ejercicio 1. Trataka. Trataka significa observar o mirada fija e implica mirar un punto o un objeto continuamente sin parpadear. Generalmente, la mente de las personas suele estar en miles de cosas distintas. Nuestros problemas, nuestros asuntos. Este ejercicio permite que la mente sea direccionada como una sola corriente energética y concentrarla en un punto. La práctica continuada de Trataka permite desarrollar el poder de la concentración enormemente, enfocando la energía mental en un solo punto. Esto permite obtener
más paz mental, reducir el estrés, la tensión nerviosa o incluso el insomnio. Es una práctica perfecta para personas que sufren con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y dicho esto, empecemos con el ejercicio número 1. Primero, asegúrate que estés tranquilo o tranquila, que nadie te vaya a interrumpir y relájate al máximo. Asegúrate que estás en un cuarto a oscuras y elige tu símbolo psíquico. El símbolo psíquico puede ser cualquier imagen que tenga un sentido para ti o un profundo significado. Si eres cristiano, tal vez sea la cruz. Si eres hinduista o practicas yoga, el símbolo del Om, una estatua de Buda, por ejemplo. Nosotros recomendamos un objeto que sea brillante, por su facilidad de dejar una impronta en tu retina, y así poder recrearlo fácilmente en tu mente. En este caso, la llama de una vela, o por ejemplo el sol atardeciendo, es perfecto. Nosotros, en este vídeo, usamos una vela. Coloca el objeto para el trataka, o en este caso la vela, al mismo nivel horizontal de tus ojos, a un brazo de distancia. Siéntate en una postura meditativa o en una silla, siempre y cuando sea una postura cómoda. Respira relajadamente y cuando estés listo, abre los ojos. Ahora, mira directamente a la llama. Trata de no parpadear o mover los ojos. No te esfuerces. Si tienes que parpadear, hazlo, pero continúa con los ojos relajados. Observa la vela. Centra tu atención de esta manera. Si la mente se distrae, tráela de vuelta. Piensa que solo existe la vela y la llama. Céntrate en la llama. Continúa practicando de 2 a 3 minutos sin parpadear y luego cierra los ojos. Ahora, imagina la vela en el espacio oscuro detrás de tus ojos cerrados a la altura del entrecejo. Es probable que la imagen se mueva hacia arriba o hacia abajo. Trata de centrarla, sin forzar. Percibe esta imagen en tu mente y nada más. Si de repente alguna visión psíquica o recuerdo aparecen, obsérvalos desinteresadamente y continúa hasta que la imagen de la llama sea clara. Cuando la imagen desaparezca, vuelve a abrir los ojos y repite el proceso otros 2 o 3 minutos. Es decir, mira la vela y luego vuelve a verla en tu mente. Con la práctica continuada, la idea es aumentar el tiempo que pasas observando la vela interna y reduciendo el tiempo que pasas observando la vela externa. Los principiantes deben aspirar a 2 o 3 minutos hasta poder hacer 15 minutos. Justo antes de terminar, observa el espacio oscuro frente a tus ojos cerrados. Sé testigo de cualquier actividad o pensamiento que pueda ocurrir sin involucrarse. Ejercicio 2. Shambhavi Mudra. Mudra significa gesto o actitud. La práctica de este mudra puede permitir alcanzar altos estados de conciencia o supraconsciencia. Siéntate en una postura cómoda. Al igual que como hiciste en el ejercicio 1, mantén tu espalda y tu cabeza recta, las manos en las rodillas y primero intenta relajar la musculatura del cuerpo. Primero relaja la musculatura ocular, miras hacia arriba, miras hacia abajo, miras hacia la izquierda, a la derecha y hace círculos con los ojos. Luego pestañeas y cierras los ojos. Abre tus ojos y te centras en tu nariz. Ahí. Una vez hayas localizado ese punto, sube los ojos hacia arriba en la unión de las dos cejas, donde convergen. En el momento en el que te empieza a molestar, relaja los ojos y los cierras y lo vuelves a intentar. Lo ideal es que no hagas más de 30 segundos si estás empezando y vas subiendo 10 segundos cada semana. Idealmente un principiante debería hacer de 1 minuto a 1 minuto y medio y vas aumentando poco a poco. Una cosa importante que quería explicar sobre esta técnica es que no hagáis lo que hago en el vídeo de la derecha. Es decir, los ojos tienen que ir hacia adentro y hacia arriba. Ambos ojos deben de converger en ese punto. Es decir, si se hace correctamente, verás dos imágenes curvas en las cejas que se fusionan entre sí. Estas se unirán en la parte superior de la nariz y formarán un punto sólido en forma de V. Así que si no ves la V, tal vez no lo estés haciendo bien. Ejercicio 3. Trikuti Sandhanam. En sánscrito, Trikuti significa tercer ojo,
y Sandalam es la búsqueda. En este ejercicio, como su nombre indica, se trata de localizar y sentir el tercer ojo en el entrecejo. La idea de este ejercicio es sentir el pulso de la circulación en el entrecejo. Esto será difícil al principio, pero conforme practiques será más fácil localizarlo. Una vez lo localices, mantén la atención en ese pulso, al menos durante 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, intenta integrar el sonido OM en cada pulsación. OM, 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 OM. Ahora, mantén esa pulsación del OM todo el tiempo que puedas. Y ya una vez termines, mantente ahí, en silencio, observando el espacio oscuro detrás de tus ojos, y cuando estés listo, abre los ojos. Hay personas que tienen dificultades de hacer esta técnica, así que yo os recomiendo que uséis alcanfor o aceite de eucalipto o Vicks Vaporub y lo apliquéis gentilmente en el entrecejo, con mucho cuidado. En realidad, para despertar el tercer ojo, sería conveniente ser capaz de abrir el resto de centros energéticos o chakras primero. Pero como muchos me habéis contactado y pidiendo un vídeo de cómo despertar el tercer ojo, pues bueno, aquí está. Si os interesa el tema de cómo abrir los chakras o despertar el Kundalini a través del Kriya Yoga, dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo sobre esto. Si os gustó, no olvidéis darle a like, compartir con vuestros amigos. Un saludo y hasta la próxima.